Si lo vamos a trasegar, lo ponemos de canto para que el panel no se me pandee, evitar esto. Pero si el panel es lo suficientemente largo y yo evito el pandeo, lo que utilizo es mínimo 3 a 4 personas en forma de zigzag para que podamos repartir los pesos entre todos. ¿Ok? Forma de almacenamiento en obra. ¿Qué debo tener cuidado? Todo el mundo dice, bueno, es que usted me está vendiendo, me está suministrando un panel que va para una cubierta, porque pues tengo que protegerlo mientras lo instalo. Porque todos los paneles nuestros que tienen cara metálica tienen un film protector, o sea, un plástico protector que me protege el producto desde el momento en que yo lo empiezo a fabricar hasta que me llega a la obra y lo ubico para ser instalado. Si a ese panel o a ese plástico empieza a darle sol y lluvia, ese plástico se empieza a dañar. Ahí me acumula agua y esa acumulación de agua con ese pegante empieza a generar una reacción química que me daña la pintura. Entonces, por eso nosotros solicitamos que el panel quede o almacenado por menos de un mes con una inclinación para que el agua no se nos acumule, o totalmente protegido, que le pueda caer agua, pero siempre ventilado para que no almacene esa agua. ¿Ok? Si va a permanecer más de un mes a la intemperie, pues lo que se debe hacer es quitarle el film protector, ponerle otro elemento para evitar rayarlo o instalarlo lo más pronto posible. No ubicar más de 2 paquetes apilados uno encima del otro por 2 razones. Primero, porque si pongo uno demasiado peso, los paneles de abajo se me pueden estar tallando por exceso de peso. Y 2, porque ya si nos montamos aquí para poder pasar, pues ya pasamos las restricciones que nos piden las normas de seguridad industrial, que si paso de más de 2 metros ya tengo que tener un permiso o un curso de alturas, y pues para trasegar o transmitir pues no necesitamos un permiso de altura. ¿Okay? Pues para evitar ese tipo de cosas, 2 paquetes máximo. Herramientas a utilizar, muy sencillas pero muy cuidadosas. Unas tijeras manuales para cortar lámina, una sierra circular, un atornillador, unas copas para los tornillos, pistolas de carafateo, nivel y plomos. ¿Okay? Aquí ya empezamos en la parte importante de dónde vamos, cómo vamos a instalar. Aquí sí les pido un poco más de atención, y si tienen preguntas que nos las vayan apuntando en el chat para que al final las respondamos. ¿Qué debemos tener en cuenta cuando vamos a empezar una instalación? Primero, que el área donde vamos a instalar esté liberada por la dirección de la obra o la interventoría. Tener los planos de instalación, porque esos, acuérdense, nos va a decir dónde va a ir cada panel, cuál es el sentido en que lo va a instalar, ¿cierto? Para que no vamos a tener inconvenientes. Que a nivel de estructura, revisar que la estructura esté totalmente terminada, pintada, con sus templetes, con sus tensores bien pernados, o si es soldada, la soldadura pintada. Y que si vamos a subir los paquetes allá, ya la dirección o el propietario de la obra nos dé la autorización de que esa estructura tiene la capacidad portante de poder cargarla puntualmente en algunos puntos, sobre todo donde están los pórticos, para que nos resistan los paquetes mientras los regamos. Y que ya a nivel de base estructural o de cimentación estén las columnas totalmente fundidas para evitar un pandeo. ¿Okay? Debemos chequear también que las correas estén lo más alineadas posibles con sus tensores, ¿cierto? Que tengan todos sus nudos pintados,
que entre las mismas correas estén están lo mejor alineado posible para evitar hundimientos, y eso nos va a traer después emposamientos. Lo otro importante de resaltar es que cuando hay cubiertas curvas, como es un panel monolítico, o sea, conformado en sitio como uno solo, ¿cierto? No puede pasar un radio mínimo de 50 metros para que el panel se amolde muy bien a esa estructura. Si pasa más o si ese radio es menor a 50 metros, ¿sí? Ya toca buscar una solución conjunta con Kispan para revisar qué tipología de cubierta es la que se va a utilizar. En la misma revisión tenemos que mirar que la estructura tenga la escuadra para que no se nos descuadre eso, ¿okay? Hacemos alistamiento del panel, retiro del film protector del que hablamos hace un poquito, retiro del traslapo donde tenemos que hacerlo, ¿cierto? Para evitar que se nos dañe con el tiempo y podamos hacer. A nivel de izaje, lo podemos hacer manualmente o con equipos. Los requerimientos: revisar que el área donde vamos a almacenar el panel para poderlo subir esté totalmente despejado, no tengamos elementos que nos impidan posicionar la PH o el personal, y que el personal tenga cómo fijarse por seguridad con sus arnés completos, sus líneas de vida, sus seringas de restricción, para evitar cualquier incidente o accidente, ¿okay? Que las medidas de los paneles sí sean los que necesitamos subir y vamos a colocar ahí, que tengamos las herramientas necesarias para nuestra instalación. Si lo voy a izar manualmente, debo tener unos lazos para amarrar el panel y poderlo izar. ¿Cuántas personas se necesitan izando? Dependiendo del espesor del panel y de su longitud, pueden ser de 2 hasta 4 o 5 personas. ¿Okay? Lo importante es que sean muy juiciosos al momento de izar o elevar, para que no se cansen. ¿Y por qué lo digo? Porque un panel en el piso puede pesar 70 kilogramos, pero en el momento en que yo lo empiezo a subir, la gravedad hace su función y hace que el panel empiece a pesar casi hasta el doble a una altura mayor a 15 metros. Entonces, pues ya levantar 7 kilos, cuando yo voy a levantar 14, pues empieza a ser un poquito más difícil. ¿Ok? ¿Cómo debemos izar ese panel? La posición es: lo lleno hacia abajo y lo vacío hacia arriba, para que la cuerda dé la vuelta y haga el nudo en la parte superior, porque aquí nunca se va a ajustar, nunca se va a apretar, solo se va a dejar medio ajustadito. No estoy hablando del nudo, sino del elemento de ajuste, para que cuando lo hicemos el esfuerzo se haga en la parte llena y no se nos dañe el encastre. Lo mismo con los equipos, como lo vimos. Si vamos a hacerlo con una pluma, pues la palomera, la tabla, el tablón que habíamos hablado, el sistema, para que cuando se hice, no se me dañe lo que estábamos, no se me dañen los paneles. ¿Okay? Conocer de antemano si vamos a utilizar, o que si la estructura o la cubierta es solo a 2 aguas o es a una agua. Si tengo traslapos, cuál es la de abajo, cuál es la del medio y cuál es la superior, para no evitarlos. Ya a nivel de instalación, la primera teja que yo coloco siempre debe estar la cresta vacía al contrario de donde yo empiezo a instalar. O sea, si empiezo a instalar de derecha a izquierda, la cresta vacía va a ir a la derecha. ¿Para qué? Para que la segunda, ¿cierto? Que la segunda teja tenga la cresta vacía y monte sobre la llena y me haga un buen sellado. Y ahí siempre debo colocar un kit de fijación. ¿Cómo es este planteamiento de instalación? Primero, coloco un panel inferior, porque siempre las cubiertas, como ustedes lo saben, debemos instalar de abajo hacia arriba y de
un lado a otro, cubriendo. Pero esto lo hacemos paralelamente, ¿cierto? Para que nos haga una buena instalación. Entonces, ¿cómo es? Instalo la primera, reviso las escuadras. Después de que reviso las escuadras, la chequeo que está muy bien. Con un marcador, marco dónde están mis correas. Ojo, marcador o lápiz, no elementos metálicos, no con el mismo tornillo, no con una piedra, no con un alambre, nada. Lápiz o marcador borrable. ¿Ok? La coloco, lo marco donde es y coloco como mínimo en este primer panel, donde están las correas, 3 tornillos, 2 a un lado y 1 en el centro para evitar que se me voltee y se me descuadre porque ya habíamos chequeado la escuadra. ¿Ok? Coloco el segundo, pero antes del segundo debo haber retirado el plástico protector para que en el encastre no me quede ese plástico y eso no me dañe el sello que tengo. Después del segundo me voy a la parte superior, retiro el traslapo industrializado, lo presento y antes de eso aplico 2 cordones de sellante en el traslapo, que ya vamos a verlos dónde van a ir fijados, coloco el panel y hago lo mismo, instalo los 3 tornillos para evitar que se me pandeen, pero aquí voy a hacer una salvedad. Donde yo instale el tornillo, debo retirar el plástico protector para que los sellos, como vimos del kit de fijación, que tiene unos sellos de neopreno, me trabajen, porque si los coloco sobre el plástico, pues lo único que hago es aislar ese sello. Y así sucesivamente en zigzag, vamos instalando abajo, una arriba, abajo, una y una para hacerlo y vamos avanzando con nuestra instalación. ¿Cómo es la instalación inicial? Les dije, coloco 3 tornillos para que no se me muevan. Con el marcador marco el centro de las correas. ¿Por qué? Porque cuando coloco el segundo panel ya no sé dónde están las correas, no puedo volverme a instalar los kits de fijación donde es. Coloco mi segundo panel, hago lo mismo, marco dónde van las correas, instalo mis tornillos, retiro el fil protector y hago coloco la tercera teja, aplicando el sello de poliuretano en 2 cordones y mi tercera teja en la parte superior y así sucesivamente. ¿Ok? Aquí hay unas imágenes de cómo son esos procesos donde se está haciendo un traslapo. Ya colocado la de abajo, viene el traslapo y se está colocando los tornillos. Retiro el fil protector donde estoy haciendo la unión, trasiego en la cubierta. Mire que en un panel donde lo llevo horizontalmente, siempre voy con 3 o 4 personas para evitar el pandeo, ubicaciones de los sitios, siempre con líneas de vida, anclados los muchachos con sus arnés y así progresivamente. ¿Cómo se hace el corte de un panel que yo necesite cortar porque yo tengo un espacio, un hueco, una ventana, ¿cierto? O un paso, una chimenea? A este panel, si no le retiro el plástico, marco donde voy y con una sierra circular hago los cortes. Antes trabajábamos con caladoras, sierras sables o pulidoras o minipulidoras. Hispan ya no acepta estas prácticas con estas herramientas. Les explico por qué. La caladora y la sierra sable, que tienen un sistema reciprocante, o sea que baja y sube, le corta bajando y subiendo, pero son unos dientes como el serrucho que están girados hacia los lados y que con tanto corte van perdiendo su posición y van perdiendo su filo y ya después no cortan sino que rasgan y ahí empiezan a levantar el acero del poliisocianurato. ¿Ok? Y entonces si yo retiro eso, pues es posible que tenga una malformación del pan. Por eso exigimos que sea una sierra circular. ¿Por qué? Porque la sierra circular solo gira en un solo sentido. Cuando yo voy pasando por el hueco, voy cortando
cortando un lado y cuando el disco vuelve y sube, ya pasas por un vacío y solo cortamos en un solo lado, ¿okay? Y así evitamos un daño. Y la mini pulidora es ¿por qué? Porque su sistema y su tipo de disco son tan rápidos que me queman el galvanizado del acero, y al perder el galvanizado lo que estoy es generando una posibilidad de oxidación, ¿ok? Aquí ya entramos a la parte de cuando las cubiertas tienen una mayor dimensión y tenemos que hacer el traslapo. Ya vimos cómo hacer el traslapo. Entonces yo les decía, donde hay traslapo, los dos paneles siempre deben estar apoyados. La normativa en Colombia, la NSR, dice que para que haya una buena transmisión de cargas, mínimo el panel debe estar apoyado 1 pulgada. O sea que 1 pulgada son 5 centímetros y medio. Por eso solicitamos que sean 7. ¿Por qué? Porque a veces los elementos estructurales, como son las correas, si son sencillos, pues tienen algunas variaciones pequeñas, ¿cierto? Y con 7 centímetros, digamos que podemos asumir de que tengo unas variaciones hasta de 1 centímetro y los paneles siempre van a tener apoyo en esa correa. ¿Okay? Explico qué pasa si el panel no tiene apoyo en esa correa. Digamos que este panel vaya hasta aquí. En el momento que yo me suba a transitarla para mantenimiento y pise aquí, pues como no tengo apoyo, él se me va a hundir y se me va a dañar. Lo mismo en el otro lado. ¿Okay? Ubicación o instalación de los sellos de poliuretanos flexibles para que el traslapo quede bien. En la parte superior, a 1 centímetro del borde del panel inferior, coloco un sello y después aplico otro a los 2 centímetros máximo. ¿Esto por qué? Porque si yo aplico uno y mi instalador se cansa de apretar la pistola de calafateo, me puede dejar un área sin instalar o muy delgada del poliuretano, y por ahí con los vientos el agua se me va a subir. Entonces con 2 me cercioro de que haya una continuidad y debo colocarlo volteando la cresta, llegando hasta el valle, que es la parte plana, y siempre así hasta llegar allá. Monto mi segundo panel y le instalo los tornillos para que haya una buena unión entre la tela superior y la tela inferior. ¿Cómo es una buena instalación de un kit de fijación? Como les dije, tiene una arandela de neopreno, ¿cierto? Una arandela metálica de neopreno que se ajusta exactamente a la forma de la cresta. Se coloca y yo debo ajustar el tornillo o al atornillador. Por eso hablamos de un taladro atornillador, porque yo puedo ajustar el torque para evitar que tenga un mayor esfuerzo y me hundan la cresta, y ahí me puedan estar generando posteriormente unas filtraciones y unos empozamientos. Si hay empozamientos, pues voy a dañar el sistema de sellos, y con el tiempo pues voy a permitir una filtración. Este sello de neopreno de la arandela del tornillo no puede estar como de su forma natural, porque no está haciendo la función. No puede estar demasiado apretado que se salga de la arandela, ¿cierto? Porque allí empiezo a deformar la arandela y la cresta, o hago tanta presión que el sello se sale y la presión de la arandela metálica lo parte, y por ahí puedo estar generando una filtración. Debe estar lo suficientemente apretado, pero que no se me salga el neopreno de la arandela. Con eso ya constato de que tenemos una buena aplicación. Como todas las cubiertas deben dejar estar atornilladas para adherirse o transmitir las cargas a las correas, pues la posición de los tornillos es: en la parte inferior y en todas las correas vamos a instalar 3 tornillos. Unos en las crestas externas, que son las uniones entre panel, y uno en la cresta interna. Pero en el traslapo
¿sí? Como le dijimos que vamos a hacer un sello y una perfección en la unión entre los dos, sí vamos a colocar tornillo en cada una de las crestas. Como les digo, es para que haga una buena unión entre una y la otra, que el sello me trabaje muy bien, ¿cierto? Y no permito el ingreso del agua. Pues como vemos en esta imagen, en el traslapo, mire que están todas las crestas y en las partes superiores de cada una de las correas, crestas extremas y uno en el centro. ¿Okay? Al momento de instalar, debo retirar el film protector, como ya habíamos hablado. En Kispam, como tenemos un departamento de ingeniería, siempre realizamos los diseños dependiendo del proyecto, aunque tenemos unos diseños estándares, como son remates cumbrera superior, remate cumbrera inferior, remate contra muro, remate contra panel, remate entre cubierta y fachada para evitar la filtración en las esquinas y un remate frontal para cuando no hay canal, evitar que el agua por viento se me devuelva y me ingrese a la obra o a la edificación. ¿Okay? ¿Con qué se sostienen o que se fijan estos remates? Con remache pop o fijadores de arco. Eso ya depende de cada uno. Importante, y en la vez pasada hicimos mucho énfasis por las preguntas que hicieron, son los mantenimientos. Un buen mantenimiento hace que tenga una mayor durabilidad nuestro producto, tanto térmico como acústico, como a nivel de estético. Un buen mantenimiento no deja que pierda sus propiedades visuales ni termoacústicas. ¿Okay? ¿Qué voy yo a revisar en un mantenimiento? Los sellos en los traslapos, cómo se aplicó el sello, que los bordes de lámina se mantengan limpios, sin oxidación, que los sellos no estén rotos, que no haya limallas que hayan quedado por el atornillamiento. Y aquí me vuelvo un poquito a la parte de atornillamiento. Cada vez que yo hago un atornillamiento, debo revisar o debo retirar el film protector, que es el plástico que viene con el panel, para que no me haga aislamiento o me evite el sello que tiene que traer la arandela de neopreno, ¿cierto? Después de atornillado esto, debo barrer desde arriba hasta abajo, sacando una limalla que me produce el atornillar con la correa, porque la correa es un elemento más grueso. Entonces, al yo darle vueltas y que el tornillo me vaya fijando, me va soltando una limalla, me la va sacando y yo debo limpiar para evitar que eso me quede aquí al lado y retirar inmediatamente el plástico. Después del aseo, retiro el plástico para evitar que eso me genere daños. ¿Ok? Eso es. Por eso en esta charla vamos a mostrar algo que es muy importante en una buena instalación. ¿Qué sucede cuando yo no trabajo con los requerimientos que hemos mostrado aquí? Si no utilizo la montacarga de 5 toneladas y una de 3 con panel de 9 o 10 metros, se me va a generar este arqueo que están viendo ustedes aquí, y los paneles de abajo se van a tallar, van a aparecer una arruga muy fácil de identificar, porque el acero se arruga en la parte central y no en los bordes, y no se parte. Entonces a uno, cuando le dicen es que me llegó el panel así, uno lo primero que pide es: muéstreme la foto de cuál es la talla, muéstreme la foto de cómo lo manipuló, cómo lo descargó o cómo lo trasladó en la obra, y le muestran una montacarga de 2 toneladas con un panel de 10-12 metros y un G-panel arqueado. Dice, ahí tiene su problema. 2. Cuando no utilizo la palomera y no utilizo los elementos protectores como es el tablón, mire que las lingas se me van a unir y empiezan a generar las tallas aquí, los daños. Mientras cuando lo utilizo, mire que aquí veo el tablón en la parte inferior, la linga separada del producto
y al cargarse no va a tener ningún inconveniente. ¿Ok? No trasegarlo, como hablamos al principio, 2 personas en las puntas para evitar su pandeo y su daño como aparece aquí. Este daño que ustedes están viendo aquí es por manipulación. Que no lo moví bien, no lo cargué bien, las crestas hicieron un esfuerzo que no debían y se empiezan a generar este tipo de daño, hundimiento en las crestas. ¿Ok? Como hablamos al principio, después de haber revisado, yo creo en el momento de la instalación, revisar que mi correa esté lo más alineada, porque mire qué sucede cuando mi correa no está totalmente alineada. Esto parece una culebra allá arriba, eso da un daño estético muy feo, ¿cierto? Si aquí tengo que apoyar 2 paneles, uno me va a quedar por fuera, lo que hablábamos. Si los sellos no se hacen como deben ser, aparecen este tipo de elementos, que son 2 dimensiones, unos sellos aplicados mal que quedan por fuera, como son estos, y por eso les decía que los sellos se colocan en la parte interna del panel, porque cuando los coloco aquí, que es lo que el instalador normal, por tradición, porque yo siempre lo he venido haciendo, lo hace así, que porque cree que lo sella, coloca primero una pasta nada bonito, nada estético, 1, 2, que el movimiento de la misma cubierta, por ser elementos metálicos, hacen los movimientos, la dilatación térmica que genera, o una contracción térmica que genera la lámina al recibir calor y después frío, ¿cierto? Se estira y se encoge, pues me fisura el sello que tengo aquí, y cuando llueve, el agua pasa, se mete por esa ranurita, y como esto está lleno de pegante o de sellador, ¿cierto? Se acumula aquí, y se acumula tanto que después se devuelve y pasa por el traslado. ¿Ok? Si de pronto en la manipulación, por haber hecho ya o retirado el traslapo industrializado, ya, y lo cojo del valle, me va a generar estas ondulaciones. Cuando yo he hecho ya el traslapo industrializado, lo he quitado y lo he dejado limpio, como lo vemos en esta imagen, ya debo cogerlo de las crestas. Con los 2 dedos lo cojo de las crestas, siempre con guantes, para evitar cortarme, ¿cierto? Para evitar que se me deformen los valles. Cuando ya tengo esto y haya aplicado el sello, pues esto me puede generar unos ingresos de agua, unas acumulaciones. Si he aplicado bien los 2 sellos, no va a tener agua ingresando, pero estéticamente no se va a ver bien. Entonces puedo colocar unos pequeños remaches para que él me dé la planitud y quede muy bien instalado. ¿Ok? Hay veces que por manipulación, a la cresta lateral, que una monta dentro de la otra, quedan levantados, y esto me puede generar una filtración interna cuando la lluvia cae, golpea y se devuelve salpicando, se entra por allí y me puede generar eso. ¿Qué debo hacer? Bajar, pisar la cresta y aplicar un remache para llegar a su justo, así ya el agua no se me va a entrar. Es una mala instalación de tornillería, o escogiendo una tornillería mala, no de la longitud que es, pues hago que no se me pegue el tornillo y me quede mi panel suelto, y de pronto con un viento muy fuerte se me puede levantar. Un tornillo flojo, pero si ustedes lo están viendo, además de flojo, está como oxidado. Estos tornillos tienen unos recubrimientos especiales que nos dan una durabilidad, pero si yo lo mantengo con agua, se me va a dañar. Cuando aprieto demasiado la cresta o el tornillo, mire la deformación que se me genera. Por eso aquí hablamos de tener un taladro atornillador para poder medir el torque, que el tornillo ajuste lo suficientemente sin que se me dañe, y llevarlo solo a su posición inicial, como están aquí, y retirar el film protector
de donde va a ser esto. ¿Ok? Instalación de los tornillos en todas las crestas en los traslapos, cresta intermedia en las otras correas, y les contaba que cuando yo marco la correa con un marcador, sé dónde está la correa para cuando coloque mi segundo panel. Aquí nuestro cliente, muy avispado, no lo marcó y dijo, ah, el tornillo va aquí. Fran, perforó, pasó el tornillo, ¿cierto? Y como ya paso de lado a lado, cuando me llueve, dejo una perforación de lado a lado y por ahí hay una gotera. ¿Qué toca hacerlo? Repararlo. Y las reparaciones no son nada bonitas, ¿cierto? Nada estéticas. Hacemos unos acumulaciones ahí de material que no me generan nada. Daño el capelote. Si lo daño y no lo instalo como es porque se me torció o se me corrió o porque me desentré con el tornillo, ¿cierto? Pues me queda el capelote levantado, y si me queda el capelote levantado, pues no estoy haciendo generación de sello y por ahí puedo tener filtración. 1, 2. Si aprieto demasiado y deformo la cresta, aquí voy a empezar a tener acumulación de agua y por eso es que se me dañan los tornillos. ¿Okay? Rayar con un elemento metálico la cubierta después me va a generar unas oxidaciones y posteriormente unas corrosiones. Dejar el plástico protector, mire lo que sucede, me acumula agua y me empieza a generar oxidación. En esta muestra de cubierta, como lo están viendo, ya pasamos de oxidación a una corrosión. Cuando hay corrosión ya hay pérdida del elemento metálico, ¿cierto? ¿Por qué sucedió? Miremos la trazabilidad. Dejo el film protector, mírenlo aquí debajo. Yo les dije que cuando el film protector quedaba, el agua se acumulaba, hace una reacción química el agua con el pegante y se empieza a comer la pintura y después el acero. O le dejaron el traslapo industrializado, la cinta azul, que hace la misma función que el film protector, no me genera sellos porque por más sellos que yo le coloque, lo estoy colocando un plástico, el plástico se va a despegar y no tengo sellos, entonces por ahí va a tener filtraciones. Y lo peor de todo es que me va a generar corrosión. ¿Ok? Sellos donde no van a ir, ubicados también en los remates por la parte posterior, nada. Instalación del remate superior sin haber hecho la forma ideal, que hay corte de forma de cresta para que baje y me evite el ingreso del agua por vientos. Utilización de los remates bien instalados donde deben quedar. Limpieza. Esta es la limalla que yo les decía. Cuando yo atornillo o hago cortes de elementos metálicos, me queda esa limalla sobre la cubierta. Como no la limpio, con el tiempo empieza a generar oxidación y mire lo que nos vamos a encontrar. Además que cuando los vientos y las lluvias, pues esta limalla parece que estuviera aquí concentrada. Pero eso empieza a regarse por toda la cubierta y empieza a mostrar todos estos punticos de oxidación. Elementos metálicos dejados y olvidados en la cubierta. Mire, generó oxidación, me manchó la pintura y posteriormente me puede generar un daño. ¿Ok? Almacenarlo incorrectamente sin las protecciones y con el film protector, pues me va a empezar a generar unos daños en la cubierta. Mire donde me pereza una ya oxidación, y lo que posteriormente genera eso es una piel de naranja. ¿Qué es esta piel de naranja? Pues que la acumulación del agua está sobre la pintura y el film protector, donde la pintura empieza a traspasar la pintura, la capa protectora, y me genera una piel de naranja. ¿Qué es esta piel de naranja? Es que ya el zinc empieza a trabajar absorbiendo esa agua para protegerla y no dejarla pasar, pero me levanta la pintura hasta llegar a ver estos pelones que ya ahí no hay protección y nos toca volverlo a pintar. ¿Ok?